frente de esta dirección. Sí. Y también se produjeron otros cambios en el servicio exterior, en otras instituciones, en Indotel, fue el otro cambio más importante, sí. Y en competitividad. Creo que sí, ¿verdad? Donde estaba Henry Molina, que donde fue designado Henry Molina, en CIRD. Exacto, en el CIRD. Sí. Entonces pasó a ocupar el Indotel y ahí designaron a quien fue director de pensiones. Hasta ese momento, entonces designaron en la dirección de pensiones, no de la superintendencia de pensiones, no, en la dirección de pensiones. De pensiones del Ministerio de Hacienda. Exactamente. Sí. Entonces ahí designaron. ¿Y a usted no le tocó algo acerca de eso? No, porque, fíjese, tanto a ustedes como a los que nos siguen, yo cuando me preguntan de esto, digo que si no hay posiciones en el tren gubernamental, para quienes andan buscando y andan haciendo sus gestiones, que no será para los que no andamos buscando, porque nosotros ni nos los han propuesto, ni nos lo van a proponer, pero tampoco nosotros las estamos buscando desde el 2013, a inicio de 2013, cuando salimos del gobierno, decidimos no participar en la administración pública por el momento. De manera que yo lo que espero es que las designaciones que se hagan sean acorde a los requisitos, pero además que cumplan con los niveles. ¿Hubo problema con un nombramiento? Sí, he visto que se han generado algunos escarceos con 2 designaciones básicamente. Sí, pero que lamentablemente lo cuestionable de esto es que esas designaciones se hayan visto ensombrecidas, no solamente por el caso del señor Van Troy, del joven que fue designado viceministro. Van Troy Suazo, que fue designado viceministro de la Juventud, a pesar de que tenía una orden de prisión que pesa en su contra por violencia doméstica. Esto, señores, ha generado de todo. Hoy, el pasado jueves, el presidente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, Franklin Rodríguez, ha aclarado que ese joven no es un dirigente de la Juventud del PLD, sino que él es presidente de un movimiento externo, del llamado sector externo, que apoyó al presidente Danilo Medina en la pasada gestión. Pero resulta que las críticas que ha tenido el gobierno, que como dicen por ahí, el que mete la pata y la saca con tiempo, es como si no lo hubiese metido, pero rectificar es de sabio. Sí, y lo hizo muy bien el presidente Medina, pero se ha pronunciado el obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles, ha dado una declaración diciendo que, la voy a leer textualmente: lo que pasó en Baní con nombrar a un preso es una vergüenza para la provincia y el país. No se sabe ya a quién se nombra, pues se hace para complacer a compañeros. Sí, fíjense, yo pienso que en esto las críticas están fundamentadas en el hecho irrebatible, innegable, de que este individuo está acusado, se le imputa al Ministerio Público de la jurisdicción de Baní de haber golpeado a su esposa. Es decir, él está acusado de violencia de género, de violencia intrafamiliar, un delito grave, y que ha conmocionado a la sociedad dominicana en los últimos años. Vemos casos estremecedores, recientes, donde la pareja, el esposo, el conviviente, daña o maltrata o da muerte a su mujer. Y este es el caso de este ciudadano. Un hecho muy penoso, pero sí yo quiero ser en esto lo más justo posible. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, declaró al momento de hacer las juramentaciones del lugar del resto de los funcionarios designados, cuando le fue preguntado por la designación de este individuo y que ya había sido derogado el decreto o el artículo del decreto que le designaba, el presidente indicó que él desconocía la situación legal del señor Van Troy Suazo. Yo le creo fielmente a la palabra del presidente. Claro que sí. A los presidentes de la República, y para cargos menores, como es el caso, le llevan recomendaciones de colaboradores, por compromisos y este tipo de cosas, sin que se le informe debidamente a quién se está designando. Los presidentes de la República, llámese Danilo Medina, llámese como se llame,
pueden incurrir en este tipo de errores. Ahora, ¿a quién debe cargársele el dado? ¿A quién debe, tal vez el propio presidente de la República, hacer el reclamo? Si no es que lo ha hecho, tal vez privadamente, es posible. Y conociendo al presidente, sin duda lo habrá hecho. Es a quien hizo la recomendación. La información que manejamos es que hay una, hay una correlación de funcionarios que se han involucrado, que han intervenido en esto, que es el senador de la provincia Peravia, Baní, el señor Wilton Guerrero. El mismo que tuvo que pedirle disculpas al presidente Hipólito Mejía por haberlo difamado. Sí, el mismo que tuvo que retractarse. Como decimos en el campo, allá donde yo nací, cantó como gallo y puso como gallina, el señor Wilton Guerrero, porque no pudo sostener ante una demanda que le interpuso el señor Hipólito Mejía, una imputación grave que le había hecho en medio de la campaña electoral del 2012, para recordar, porque este programa intenta ser serios en esto, y la imputación que se le hacía al señor Hipólito Mejía es que habría viajado, decía Wilton Guerrero, estoy solamente relatando lo que él dijo, a México para presuntamente reunirse con unos individuos relacionados con actividades ilícitas. Hipólito le interpuso una demanda y tuvo que retratarse ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora, una retractación que para mí es un tanto sospechosa, porque esa demanda es del año 2012. 5 años después. Sí, y a mi juicio, conforme a informaciones todavía no corroboradas que manejo, la designación del señor Van Troy guarda cierta relación con esa retractación. Eso es lo que se ha dicho. Ay, Dios mío. Porque es una recomendación vieja del señor Wilton Guerrero. Y parece ser que en esto, que nadie se llame engaño. Esa retractación está acompañada de situaciones políticas. De favores políticos. Claro, sí, que se dan pero vinculada de gobernabilidad, a lo que se comenta de que hay una muy buena relación entre el presidente Hipólito Mejía y un sector del gobierno. Y un sector del gobierno. Sí, justamente también ese sector del gobierno. Y esto lo voy a decir a modo especulativo, pero para que la gente vaya teniendo una idea. Fíjense que quien ha llevado la voz cantante en términos de designaciones, incluso fue quien hizo los anuncios, es el señor ministro administrativo de la presidencia, que tiene como abogado en una demanda que justamente también acaba de ganar en la Suprema Corte de Justicia, contra la DON, tiene como abogado al mismo abogado de Hipólito Mejía. A Julio Curi. A Julio Curi, el buen amigo Julio Curi. O sea, eso para que se vean cómo andan los vasos comunicantes ahí. Sí. De manera que, al parecer, según esas fuentes, la designación de Van Troy era parte de esto, de cumplirle al señor Wilton Guerrero con las recomendaciones que había hecho. Y yo quiero reiterar y ser en esto claro, seguro, confío en la palabra del presidente, en que él no tenía conocimiento, porque nadie quiere verse envuelto en un escándalo como este, designando a una persona que está privado de su libertad. Claro, es una falla de los organismos de inteligencia del Estado, no del presidente de la República, que lo hacen quedar en este tipo de vergüenzas que son tan lamentables. Pero eso no es el único el único escarceo que ha caracterizado estas designaciones. La carta del doctor Rodríguez Monegro también quejándose de que que salió por el populismo, porque se negó a violentar las leyes. Lo venció el clientelismo. Exacto. Lo que él dice exactamente es que lo venció el clientelismo, el populismo y los intereses afectados. Eso ha sido de las cosas que penoso. Que este proceso que se anunció como cambio, que siempre son vistos como positivos en el tren gubernamental, especialmente en el partido de gobierno, porque tienen funcionarios con muchísimo tiempo en los mismos cargos, entonces se genera este tipo de cosas. Es como lamentable. Pero al parecer, el señor Rodríguez Monegro tiene razón, porque nada más y nada menos que el vocero de los diputados del PLD. Ay, sí, esto es lo más vergonzoso, yo diría. Ay, pero... por eso es que nuestras instituciones públicas cada vez tienen menos credibilidad. Especialmente el Congreso, que siempre la sale Cámara de Diputados, en fin, el Congreso,
el sistema judicial, porque este señor, Gustavo Sánchez se llama, diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, vocero del PLD ante la Cámara de Diputados, posteó en su cuenta de Twitter el mismo día que se produjo la sustitución del señor Monegro, indicando que él celebraba esa destitución, que no fue una destitución, fue una sustitución porque él renunció. Pero agregó con la frase de que hoy se bebe, aludiendo a que él se iba a embriagar junto, supongo, a otros, como después indicó en un programa de radio al día siguiente, de que él estaba acompañado de otros legisladores que celebraron con alcohol este hecho del Poder Ejecutivo. O sea, que es una atribución, claro, del presidente de la República. Él determina cuándo cambia o no un funcionario. Pero la actitud de Gustavo Sánchez es bastante cuestionable. Es vergonzosa. Con esos términos, un diputado, como que no honra el cargo. Esas son las cosas que dañan a los partidos. Y yo pienso que la alta dirección del PLD debería llamar a capítulo al señor Gustavo Sánchez, incluso hasta la propia Cámara de Diputados. Pero una pregunta, usted que conoce bien las interioridades de ese partido, ¿el doctor Nelson Rodríguez Monegro es leonelista? Nelson Rodríguez Monegro, yo tengo entendido, él fue funcionario del gobierno de Leonel, fue subsecretario, como se llamaba entonces, a los viceministros de Salud Pública. Muy conocido, con una amplia trayectoria el doctor Rodríguez Monegro. Estuvo allí con el doctor Bautas Rojas Gómez, pero conforme a las informaciones que manejo, políticas, de los compañeros, de su partido y este tipo de cosas, es que él no está identificado así directamente con las causas que defiende el presidente Leonel Fernández, ni con el presidente Danilo Medina. Él se maneja muy institucional, porque es un hombre muy correcto, es un hombre muy, digamos... él mismo se describe. Exacto, con sus criterios, ¿verdad? De que él tiene sus propios criterios, y eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es bueno, pero creo que independientemente de las inclinaciones internas que él tenga, es un hecho innegable que venía haciendo un esfuerzo en el sistema de salud, enfrentando al Colegio Médico Dominicano y a los intereses de los políticos, particularmente de su propio partido, del partido oficial, del partido de gobierno. Y qué penoso es que por clientelismo entonces tenga que salir de una posición de manera apresurada, porque en esas condiciones, pero es que el doctor Rodríguez Monegro tiene un respeto y una trayectoria en el sector salud que es incuestionable. Bueno, pero hay otra designación, finalmente ya, que también ha sido muy cuestionada y que yo no quiero desaprovechar para fijar mi posición respecto de esta, porque para mí es tan grave como las demás. Es la del señor Boció, que fue designado vicecónsul en Haití, específicamente en Ancepri, una ciudad haitiana, porque el cuestionamiento que se le hace es que incluso recientemente fue detenido por el G2 del Ejército de la República Dominicana por haber estado implicado en el trasiego de ilegales haitianos. Y justamente este hombre... una jipeta que él mismo manejaba. Sí, que él mismo conducía. Sí. Entonces él ahora será quien continuará otorgando visados para seguir llenando el país de ciudadanos extranjeros que vienen con una visa legal otorgada por las autoridades consulares dominicanas, pero que luego permanecen de manera ilegal cuando vence el plazo en la República Dominicana. Y así es que... ¿Y cómo fue que pasó ese entonces? Usted que conoce mucho del Estado y conoce bien, ¿el presidente Medina no estaba informado de este caso? De eso sí está informado. Me imagino que eso ha sido un hecho notorio, un hecho público, además que estuvo en la Cancillería y después lo juramentó, después que se hizo el cuestionamiento. Pero la más lamentable fue una declaración que dio el señor ministro administrativo de la Presidencia, justamente. Sí, sobre eso, muy justificó diciendo que él era muy conocedor del tema haitiano. Yo digo que sí, que él es conocedor, bastante conocedor de cómo se trasiega con ilegales haitianos para seguir llenando la República de nacionales del vecino país, y que, como hemos visto, ya han desbordado las capacidades del país para seguir soportando esta pesada carga en materia hospitalaria, de salud, de quitarle los trabajos a los que menos tienen de los dominicanos, en fin.
Entonces es una mala señal que manda el gobierno y creo que eso también debió rectificarse. Ahí sí, en este momento donde hay tantas quejas de la cantidad de personas ilegales que vienen desde Haití, haitianos ilegales que están pasando al territorio dominicano. Pero dice Asua que tenemos que ir a nuestra primera pausa y cuando retornemos trataremos otros temas de interés nacional. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Super Canal, la señal que nos une. Amigos, ya estamos de regreso en Casa Jara y los agradecemos por mantener la sintonía con nosotros. Y Otoniel, pero no solamente ha habido muchos escarceos entre PLDistas esta semana por las designaciones del Poder Ejecutivo, muchas declaraciones y gente haciendo advertencias que si supuestamente desacreditando, otros dicen que dejen la confrontación. Hoy Bautista Rojas Gómez parece que le responde al doctor Carlos Amarante Baret, que esta semana dijo que los leonelistas están utilizando las asambleas que hacen para desacreditar al gobierno. Pero lo que él dice que usan para desacreditar al gobierno es porque la gente de Leonel supuestamente, según él, llegan y le preguntan que si tiene empleo. Entonces le dicen ellos, sí, yo tengo empleo. Entonces yo le dicen, no se preocupe, que eso se lo dimos y cuando volvamos usted estará mejor. Y lo que no tienen, ellos le prometen que le va a dar un empleo, pero ¿y eso desacredita al gobierno? Al revés, porque la política justamente se trata de eso, de generar expectativas, de crear en la gente la idea de que en un eventual
proyecto en el que participa político, pues entonces tendrá otras oportunidades. Sí, por eso y si no ha tenido ninguna, pues que tendrás oportunidades. Entonces, es innegable que hay una exclusión. Pero hay un elemento importante en esta declaración del señor Carlos Amarante Baré, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Y es que, por una parte, lo que tú muy bien señalas, de que él tiene esos informes sobre lo que alegadamente dicen algunos de los que están recabando y llenando unos formularios que se está haciendo en todo el país con los simpatizantes del PLD. Pero que llaman casi 700,000. Es la información que se ha dado. Alrededor de 700,000 se han inscrito. Pero, ¿cómo el señor Amarante Baré tiene esta información? ¿Como miembro del comité político o como ministro de Interior y Policía? Porque nosotros, que sabemos cómo funcionan los organismos de seguridad del Estado, y el Ministerio de Interior es parte de ello, tiene un grupo de calieses, pero dedíquelo, señor ministro, a ubicar dónde están los puntos de mayor conflictividad, por ejemplo, dónde se generan los mayores robos, dónde se generan los mayores asaltos, en fin, para que usted cree políticas públicas para defender a la ciudadanía. Y no utilice a esos soplones o a esos individuos que a veces mienten y que a veces exageran los informes para seguir o perseguir o de alguna forma buscar información de lo que hacen sus propios compañeros de partido. Pero acuérdese que una vez él mismo le dijo a la gente de la Marcha Verde que yo intervenía en teléfono. Sí, dijo que él le daba seguimiento por las redes sociales, por los WhatsApp. Sí, me recuerdo aquella famosa frase. Pero debe ser lo mismo, entonces, ¿qué le están haciendo? Parece ser que le está dando seguimiento a los militantes y dirigentes del PLD que no apoyan su causa, porque en esto él ha sido, como decía el doctor Alburquerque, Rafael Alburquerque, que es vicepresidente de la República y también miembro del comité político de su partido, del PLD, de que esa supuesta defensa que él hace del gobierno, del presidente de Medina, no es cierta, no es sincera. Es más bien, él está en una actitud oportunista, agrego yo, para defender sus propias causas, porque él aspira a ser candidato presidencial, a lo que tiene todo el derecho. Y creo que cuando llegue el momento, él deberá inscribirse, buscar los votos en su partido y ganar la candidatura si lo apoyaran. Lo que pasa es que, como le dijo el propio Alburquerque, eso sería muy difícil si del otro lado está el presidente Leonel Fernández, y a eso es que le tiene miedo. Pero también, el también dirigente del PLD, Domingo Jiménez, miembro del Comité Central, le respondió diciéndole que eso no es cierto y que tampoco los dirigentes o los funcionarios del gobierno no deberían sentirse molestos porque se defienda la Constitución, porque se hagan la defensa del presidente Leonel Fernández, porque cuando en 2012 el presidente Danilo Medina, actualmente, pero entonces candidato del PLD, decía que procuraba ser presidente para corregir lo que estaba mal, el presidente Leonel Fernández y su gobierno no se ofendía por eso. No, porque eso ningún gobierno puede sentir que todo lo que hace está perfecto. Yo creo que hay mucha sensibilidad. Sí. Y como que todo se siente muy ofendido por todo, pero a uno le llama poderosamente la atención cuando él dice que desde el PLD supuestamente le hacen oposición al gobierno del presidente Danilo Medina, que incluso es más fuerte que los partidos de oposición. Muy exagerado el ministro de Interior y Policía, porque yo lo que he visto al presidente Leonel Fernández y a todo su equipo es defendiendo la labor del gobierno del presidente Medina, y en varias ocasiones los he escuchado decir que este gobierno es necesario que tenga éxito porque es la garantía de la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Pero en la defensa de la Constitución no tiene que ver con la gestión de gobierno, pienso yo, porque esa es la causa que defiende el presidente Leonel Fernández sobre el respeto a la Constitución de la República, y que se respete tanto en el marco de la nueva ley de partidos políticos, que no se violenten diversos artículos de la Constitución, que en caso de que se trate de imponer un modelo determinado a los partidos para elegir los candidatos a cargos públicos, entonces se estarían violando derechos importantes como el derecho de asociación, o se violentaría la democracia interna de los partidos políticos consagrado en el artículo 216 de la Constitución, y la libertad de asociación consagrada en el artículo 47 de la ley sustantiva. Sí, que fue lo que hizo el presidente Leonel Fernández en su artículo que publica
periódicamente en el Listín Diario, en el Observatorio Global, como se llama, donde él señalaba y daba por sentado de que el Congreso de la República no puede fijarles a los partidos, imponerles a los partidos ningún modelo de primarias, ni abiertas ni cerradas. No, que eso es una discusión estatutaria, como los partidos las hayan consagrados en sus estatutos y como la dirección de esos partidos, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, decida hacerlo. Si es por aclamación, si es por asamblea, si es por primarias internas, si es con el... En fin, el mecanismo que quiera utilizar, y eso es lo que la Constitución consagra. Y es lo que el presidente ha estado reclamando. Pero ahí con esto concluyo. Hizo un señalamiento casi a título de advertencia, y yo creo que el Congreso de la República, y particularmente los senadores y diputados del PLD, que es su partido, deberían ponerle atención. Él dice que el Senado de la República, por ejemplo, ni la Cámara de Diputados pueden desconocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y yo le agrego a esto que estarían, eso no lo dijo el presidente Fernández, lo estoy diciendo yo, estarían, digamos, en medio de un desacato judicial, porque si hay una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, dictada por la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, en sus funciones de Tribunal Constitucional, y que por disposición del artículo 277 de la Constitución de la República, proclamada en el año 2010, eso sí lo dice el presidente Fernández en su artículo, estas decisiones no pueden ser revisadas ni siquiera por el Tribunal Constitucional, menos aún por el Congreso de la República, y citó sentencias y precedentes internacionales, y también citó a doctrinarios dominicanos, o sea que el Congreso de la República debe ser con esto muy cuidadoso. Sí, definitivamente que sí. Y con relación precisamente a ese tema, es importante señalar, señores, que hay consenso. El consenso es de que a los partidos políticos no se le imponga un modelo para elegir los candidatos, que es la causa que defiende el presidente Leonel Fernández. Por ejemplo, cuando tú revisas la propuesta de los distintos partidos, de 26 partidos políticos que tiene el sistema, 24 se oponen a que se le diga cómo van a elegir sus candidatos. Solamente el PRD lo ha propuesto de manera formal. El PLD no ha tomado una decisión precisamente porque está dividido, hay diferencias de criterio, y el comité político prefirió dejar a la voluntad del Congreso lo que decida en esta materia. Pero lo real es que este punto es lo que ha generado consenso en los diferentes partidos políticos. Pero ayer salió también publicada la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS, donde su vicepresidente ejecutivo, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, dice que también se debe dejar a la libertad de los partidos elegir la forma y el mecanismo que consideren más conveniente para su partido elegir los candidatos. Es importante porque miren, ya la Junta Central Electoral, también la propuesta oficial de la Junta Central Electoral es que le da a los miembros de los partidos la última palabra en el caso de las primarias partidarias. O sea, hay consenso, la sociedad civil, los órganos electorales, también hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que dice que lo contrario sería desnaturalizar la condición de los partidos políticos. Tenemos 26 partidos del sistema. Yo creo que definitivamente, 24 partidos de los 26 del sistema que no quieren una imposición para elegir los candidatos. Un sector del PLD, y no un sector, déjenme decirle, que yo creo que si se hace una encuesta a lo interno del PLD, más del 90% de su militancia no quiere que se le violente el derecho a elegir sus candidatos. O sea, ningún partido quiere eso. Eso que un solo sector político del país quiere imponer. Y lo más, digamos, que llama la atención en esto es que ese sector político del Partido de la Liberación Dominicana es nada más y nada menos quien dirige, o sea, quien detenta el poder. Y por vía de consecuencia, quien tiene acceso a mayores recursos, quien tiene el manejo de los inmensos fondos del Estado, y entonces se presume, yo pudiera sospechar que se procura hacer uso de esos fondos para imponer una voluntad. ¿Por qué justamente quienes detentan el poder promueven primarias abiertas y no
con el mecanismo que tradicionalmente, incluyendo el actual presidente de la República, porque se hizo una elección interna en el PLD en el año 2016 para seleccionar a Danilo Medina candidato. Exacto, ese es un precedente importantísimo. Entonces, si hubiese una ley en ese entonces, en ese momento, en el año 2015, cuando se seleccionó al candidato del PLD, al presidente Danilo Medina entonces, para repostularse, luego de una reforma constitucional que él mismo impulsara, si existiera una ley de partidos que consagrara primarias abiertas, entonces el PLD no podía seleccionar a Danilo Medina candidato en la forma que lo hizo, que fue por designación de la Asamblea de Delegados de su partido. Tendría que abocarse a participar en unas primarias abiertas, organizadas por la Junta Central Electoral. Fíjense cómo los propios que promueven primarias abiertas. Pero un beneficiario de un modelo, porque el PLD en ese momento no tenía por qué hacer unas primarias. Pero tan reciente como el último proceso electoral que pasó el año 2016. Y entonces, en el año 2012, presidente Danilo Medina, justamente en el año 2011, un año anterior, con miras a las elecciones del año 2012, usted participó en unas elecciones internas con el padrón cerrado del PLD y resultó electo mayoritariamente, derrotando a sus contendores internos. ¿Cuándo fue eso? En el año 2011. Y en el 2001 también, en el 2000 también. Y en el 99, en la primaria del 99. Ahí se impuso al entonces vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, en un mecanismo diferente de cómo se elegían los candidatos del PLD para aquel momento. Sí, que era orgánico. Sí, eran votos orgánicos, en fin. Pero el presidente Danilo Medina ha sido beneficiario de una elección distinta a las elecciones internas, con el padrón ni de la Junta Central Electoral, ni del Partido de la Liberación Dominicana, ni siquiera de su militancia en sentido general, más bien por un acuerdo del comité político que fue refrendado de manera mecánica por el Comité Central y la Asamblea de Delegados de ese partido. De manera que no se es consecuente con la práctica, el discurso va por un lado y la actuación de quienes los han llevado a esto, que he visto que igualmente quien lleva la voz cantante y otro tipo de voces que no se pueden decir por aquí, es el señor ministro administrativo de la presidencia. Sí, que se ha convertido en el vocero político. Pero yo quisiera hacerle una pregunta, quizás usted me edifica. ¿Por qué hay un sector del Partido de la Liberación Dominicana que quiere eso? O sea, usted mismo ha puesto ejemplo. El PLD nunca ha tenido problemas para elegir sus candidatos internos. Nunca he visto un conflicto en el PLD para elegir el candidato presidencial. Salvo sí en la última elección interna celebrada en diciembre del año 2015, donde hubo muertos en Santiago, muertos en Barahona, heridos en el este, en fin, ahí sí hubo, pero fue por un trastorno justamente de la Comisión Nacional Electoral que dirigía el proceso. Exacto, pero fue la falta de responsabilidad, digo yo, de la Comisión Nacional. Pero no tuvo nada que ver con que las primarias fueran Exacto, no fue por la votación. Por un acto humano de quienes dirigían ese proceso. Exacto, no fue el comportamiento de la militancia lo que generó eso, fueron ellos que lo inducieron. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué esa insistencia? Yo no le encuentro ningún tipo de explicación. ¿Usted tiene? La insistencia. La insistencia en primarias abiertas, ¿para qué eso? Yo entiendo, es una interpretación que hago a la luz de un sinnúmero de informaciones que uno maneja, es que hay un gran malestar a lo interno y en la militancia y en la dirigencia media del PLD, justamente por actitudes como las que se acaban de producir. Y le pongo un ejemplo. El miembro del Comité Central del PLD en la seccional de Nueva York, Dominico Cabral, acaba de ser destituido de su puesto en el servicio exterior y sustituido por un miembro del PRD. En las designaciones recientes que hubo a principios de esta semana, igualmente hubo sustituciones de dirigentes del PLD y colocados en su lugar miembros del Partido Revolucionario Dominicano o gente del sector externo. Entonces esa militancia se siente maltratada, esa militancia se siente excluida, esa militancia, en consonancia justamente con lo que dice el ministro de Interior, es el otro sector del PLD que está fuera del gobierno. Entonces, como ellos tienen la información y tienen las mediciones que a lo interno de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, el líder indiscutible
y quien goza de la mayor simpatías y de apoyo a lo interno del PLD es el presidente Leonel Fernández, entonces se pretende buscar un mecanismo para impedir que el doctor Leonel Fernández sea candidato presidencial para el año 2020 y de seguro presidente de la República si fuera proclamado como tal, como candidato. De manera que esa es la explicación política y no otra que se busca con los intentos de un sector poderoso oficial del Partido de la Liberación Dominicana para imponer a sangre y fuego, diría yo, de manera figurada, en el Congreso de la República. Primero en el Comité Político intentaron hacerlo y no lo lograron. Y ahora en el Congreso de la República, las primarias abiertas. Imponérselas al resto de los partidos, tal vez con la intención de alguna manera, influir en la selección de los candidatos de la oposición. No, la democracia necesita partidos fuertes. La democracia requiere de respeto a la institucionalidad. La democracia y la sociedad dominicana lo que reclama es que se respete la Constitución de la República y por consiguiente que con reglas claras los partidos, incluyendo el PLD, seleccionen sus candidatos y luego el pueblo dominicano de manera libre y democráticamente pueda elegir el presidente de la República que habrá de dirigir los destinos nacionales entre el año 2020 y el año 2024, que no podrá ser el actual presidente de la República por mandato constitucional porque igualmente tiene un impedimento expreso que no podrá repostularse para ese periodo. Esa es la explicación, a mi juicio. Con esta explicación vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Los mejores temas de asesoría y ley migratoria para mantenerte informado los obtienes en Visa Info con Marisol Ramírez. Estamos ahora en una etapa donde ustedes tienen que cuidar esa visa. Comentarios, entrevistas y la mejor manera para mantenerse actualizado sobre todos los procesos migratorios. Quiero saber si uno siendo policía de República Dominicana, quiero saber si uno puede ir a solicitar visa al consulado. Visa Info, por aquí, por Super Canal. La señal que nos une.
No te pierdas la cobertura especial Rendición de Cuentas 2018. Paso a paso. El discurso. Lo que prometió y no cumplió. El análisis. La República Dominicana tiene maravillas tropicales, playas, monumentos históricos, una exquisita gastronomía y el carisma que nos caracteriza. Pero también tiene al grupo Supercanal. Date el lujo de darle a tu marca o negocio la publicidad que necesita en República Dominicana, Puerto Rico y los Estados Unidos. Únete a nuestra gran familia, el grupo Supercanal. Para denuncias, información, solicitudes de espacio publicitario o pautas comerciales, contáctanos al 646-319-0906 o escríbenos al correo carlosdelavegatv@gmail.com. Supercanal, la señal que nos une. Supercanal, la señal que nos une. Señores, estamos de regreso en Casa Jara para esta última parte del programa y esta semana salieron dos informes importantísimos, Otoniel, de organismos internacionales. Sí, de entidades que siempre a nivel global hacen estudios, pero que han sido muy, digamos, en esto beligerante con la República Dominicana. Y me quiero referir básicamente al tema que de manera sucesiva ha venido haciendo Amnistía Internacional, con el tema haitiano. Amnistía Internacional vuelve sobre lo mismo, el mismo discurso, el mismo informe, yo diría que apenas le cambian la fecha y tal vez el papel donde se redacta. Como dijera el canciller extinto, finado canciller Carlos Morales Troncoso en una ocasión, refiriéndose a un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En este informe de Amnistía Internacional yo pienso que el único valor que tiene reside en el papel en el que fue impreso. Porque vuelven sobre lo mismo de la supuesta apatridia que existe en la República Dominicana de nacionales haitianos que han ingresado al territorio dominicano de manera irregular y que han tenido sus hijos aquí, en la República Dominicana. Ellos dicen que eso es apatridia, no. Y vi que al final de la semana el canciller, de manera sucinta, respondió, aludiendo que debía producirse un informe oficial, pero que la posición de la Cancillería es que en la República Dominicana no existe ni un solo caso de apatridia. Y esa es la verdad. Eso se ha demostrado en todos los escenarios, pero vuelven con la misma película repetida, mal producida, de que a partir del año 2013, en ocasión de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, donde estableció de manera definitiva y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos de que los hijos de nacionales extranjeros, sean estos estadounidenses, suizos, haitianos, cubanos, en fin, no importa la nacionalidad, pues no adquieren la nacionalidad dominicana de manera automática, por mandato de la Constitución de entonces vigente hasta el año 2010 y, por supuesto, por mandato de la actual Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, justamente liderada por el presidente Leonel Fernández, porque para entonces detentaba el Poder Ejecutivo como presidente de la República. Entonces se decidió que los hijos de nacionales extranjeros en tránsito no adquieren la nacionalidad dominicana. Esto es el jus soli, como se llama en derecho internacional. Pero estas entidades y estas ONGs que viven de eso y que ya hemos visto que otras que participan en estas campañas, como es Oxfam, se ha visto involucrada en un gran escándalo internacional, un escándalo global, y que al final de esta semana igualmente el propio gobierno de Haití, que fue donde se desató este gran escándalo por la utilización de menores de edad para orgías sexuales, porque así es que hay que decirlo, estas entidades que vienen a decirles a los dominicanos que violamos derechos humanos, pero ellos estaban implicados en orgías con niñas haitianas, aprovechándose de la
de la pobreza y la marginalidad, de la vulnerabilidad de estas personas. ¿Y qué sucedió? Fue después del terremoto, una situación Sí. mucho más complicada de la que generalmente tienen los haitianos. Pues el gobierno haitiano suspendió a Oxfam por 2 meses. Yo diría que debió hacerlo de manera perpetua. Pero bien, esas organizaciones que están instaladas en la región vienen aquí a decirles a los dominicanos lo que debemos hacer con nuestras leyes, con nuestra constitución. Pienso que el gobierno dominicano en este último lustro no ha sido lo suficientemente determinado a poner en su puesto a estas organizaciones y en la defensa del interés nacional, la defensa de la soberanía de la República Dominicana. Y esto ha sido justamente porque el presidente de la República se ha hecho mal acompañar en este tema. Ha descansado básicamente en funcionarios como el señor Gustavo Montalvo, que tiene una posición contraria a los intereses de la República. Y el último informe, ya finalmente, es el de Transparencia Internacional, que vuelve sobre la percepción, sobre la falta de transparencia en la administración pública, y el país lo coloca en una situación incómoda sobre estos informes que presenta, que ha venido descendiendo. Coloca a la República Dominicana en la posición 29 de percepción del índice de percepción de la corrupción, y en la evaluación que hace a 183 países evalúa, y la República Dominicana está en el lugar 135, es decir, casi en el fondo. Pero en tema de la posición que nos da, viene bajando de manera progresiva, o sea, poniéndose en peores lugares. En lugar Entre de el año mejorar la 2014 y el 2013 estaba en la posición 35, luego en el 2015 en la posición 34, en el 2016 bajó a la posición 30 y ahora coloca a la República Dominicana en la posición 29. De manera que estos informes de estos organismos, de estas entidades, porque no son organismos internacionales propiamente, sino que son entidades ONGs vinculadas a la sociedad civil y ONG, que viven muy bien de eso. Sí, definitivamente. Y son estas entidades que no tienen ninguna calidad moral para venir a cuestionar a la República Dominicana, porque precisamente hoy se informó que el número 2 de UNICEF también fue sancionado por tener un comportamiento sexual inadecuado con las mujeres. Debió renunciar. ¿Tú entiendes? Entonces, en eso estamos. Señores, ya tenemos que despedirnos. Lamentablemente, hemos llegado al final de la entrega de este programa. Esperamos haber llenado sus expectativas y será hasta un próximo encuentro